Bueno, esta tercera conferencia se titula Unión indisoluble de la religión y la vida, semblanza sobre Carlos Saccheri, a cargo de José María Saccheri, Gonzalo Castellanos y Luis Britos. José María Saccheri es abogado y amante de la filosofía. Tiene 3 hijas, Paz, Guadalupe y María, y es abuelo de Hilario. Es hijo de Carlos Alberto y María Marta Sigorraga, y hermano de María, Cecilia, Pablo, Inés, Rosario y Clara. Ha sido profesor de varias materias en diversas facultades y universidades. Actualmente enseña Derechos Humanos, Lógica y Argumentación Jurídica y Derecho Político en la carrera de Derecho de la Universidad Católica Argentina. También ha trabajado para que se conozca y se rectifique la historia adulterada del terrorismo en la Argentina de los años 60, 70 y 80, y bregado para que se conozca la figura de su padre, Carlos Alberto Saccheri. Además, ha trabajado para que pueda admitirse el perdón después de aquella guerra civil de los 70, principalmente entre los más lastimados. Así también nos acompaña Gonzalo Martín Castellanos. Tiene 40 años, es casado, padre de 5 hijos, abogado por la Universidad Nacional de Tucumán en 2008, relator de la Sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo del Poder Judicial de Tucumán desde el 2014, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Tucumán en 2015, doctor de Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina en 2024, docente de Filosofía del Derecho en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino desde 2019 y de Formación Humanística 4, Doctrina Social de la Iglesia, desde el 2023. Conferencista y autor de diversas publicaciones en áreas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, Bioderecho, Doctrina Social de la Iglesia, Matrimonio, Familia y Educación de los Hijos. También nos acompaña Luis Gonzalo Britos. Es abogado y mediador por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, especialista en Derechos Humanos, Laborales y Regulación del Trabajo en la Crisis por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como relator en el Juzgado del Trabajo de la Primera Nominación en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán, sede capital. Es director de las carreras de Abogacía, Procuración y Notariado de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, sede central, desde el 2016. Profesor en la UNSTA de las cátedras de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Economía, de Teoría del Derecho y la Justicia y Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, y de Sociología en la Facultad de Ciencias de la Salud. Profesor de los seminarios humanísticos 1 y 2 de Ética y Ética Profesional de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática en la UNSTA del 2013 al 2016. Integrante del Comité Evaluador de las revistas Cuadernos Universitarios de la Universidad Católica de Salta. Profesor del Diplomado de la Doctrina Social de la Iglesia, módulo Doctrina Social de la Iglesia y Política, el Servicio al Bien Común, de la UNSTA 2014-2015. Miembro de la Comisión Organizadora de las Jornadas de Fe y Cultura en Tucumán. Miembro del Comité Organizador de las Jornadas Sociales organizadas por el Departamento de Formación Humanística Cristiana de la UNSTA. Y miembro de los círculos de formación
Cristo Rey y María Reina. Recibimos con un fuerte aplauso esta prestigiosa mesa panel. Me falta José María. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Conectado con lo que nos decía Nicolás hace un rato, en nuestro tiempo se hace más necesario que nunca resaltar la importancia de los arquetipos en la vida de los individuos y de las naciones. El hecho es que, así como no hay enseñanza verdadera de la historia sin conexión con los paradigmas, no hay realización del hombre sin contemplación de estos arquetipos. Pues bien, son justamente estos modelos, estos paradigmas, los que nos ayudan a superarnos, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Y por eso es que nos juntamos hoy aquí, para reflexionar sobre este tema que resaltábamos al comienzo de estas jornadas, de la mano de estos tres modelos: Jordán Bruno Yenta, Santa Mamantula y ahora Carlos Alberto Saccheri. Por eso es que queremos conocer la vida de estos católicos, de estos entregados completamente a un ideal que es el reinado social de Cristo. Vamos a dar unas brevísimas pinceladas de algunos datos biográficos de Saccheri y después me voy a concentrar en la última partecita, en su prédica, sobre qué temas habló y fundamentalmente en dos obras que son las más conocidas de él. Carlos Saccheri nació en 1933 en Buenos Aires, siendo el cuarto de 7 hijos, y desde pequeño tenía muchas condiciones artísticas y manejaba varios idiomas. De hecho, José, su hijo, uno de sus hijos, nos contaba que eran 7 los idiomas que manejaba. Él en un momento, adolescente, 11, 12 años, entra en la Acción Católica Argentina y la persona que fue su delegado en ese momento decía lo siguiente de él: en 1945-46 Carlos fue aspirante mío. Era piadoso, simpático, responsable, tenía iniciativa. Era un tipo que tenía polenta. Está hablando de un niño de 11, 12 años. Una característica de la formación de nuestro amigo es que frecuentó siempre instituciones y personas de excelencia. Y es así que, por ejemplo, él desde los 15 años va a reunirse nada más y nada menos que con el padre Julio Membiel, siguiendo los cursos de la Suma Teológica que daba el padre en la casa de ejercicios, una vez por semana. Durante más de 10 años, Saccheri se va a reunir con el padre en el estudio de la Suma. Tengamos en cuenta que Membiel es considerado uno de los mayores, si no el mayor teólogo argentino, uno de los más grandes intelectuales católicos que tuvo nuestro país. Un sacerdote santo realmente, de constante ayuda a los pobres, un sacerdote fundador. Y quizá de lo que aprendió en estas clases, Carlos, es el elogio que le hacían por sus clases en Canadá. Él en un momento va a ir a dar clases allá y lo tenían caratulado como el docente innovador que en vez de manuales usaba textos y los llevaba a los alumnos a las fuentes. Para que veamos otra característica de él, sobre la que después él mismo habrá de referirse cuando hable de las obras de apostolado católico, la perseverancia. Él decía, es fundamental en las obras católicas la permanencia, la perseverancia. Bueno, esto era practicado por él. Y así cuenta un amigo lo siguiente: todos los sábados a la tarde el padre Membiel en la casa de ejercicios daba lecciones de doctrina social de la iglesia. Yo iba a esas clases, cuenta este amigo, y luego solía cenar con él, con el padre. Al volver de la cena veía con curiosidad que el padre seguía con otra reunión cuyo objeto y partícipes ignoraba, hasta que advertí que era solo con un joven veinteañero. Leían y comentaban unos textos. Me incorporé a ellos. El joven era Carlos Saccheri, a la sazón de 26 años. O sea, más de 10 años después de que él comienza con sus clases con el padre Membiel, seguía perseverando. En un momento determinado llega a conocer a Emilio Comar, que es un profesor de filosofía venido de Eslovenia, Argentina, perseguido por el comunismo,
Y podríamos decir que las primeras clases universitarias las recibió en los cursos que este profesor daba en la Universidad del Salvador. Él aprendió, y es importante este vínculo, aprendió de este profesor el seguimiento de la senda intelectual que habían trazado en Argentina los famosos cursos de cultura católica, que comenzaron allá por el mediados del 20 y se extendieron estas primeras décadas del siglo pasado. Bueno, finalmente Carlos se casa con María Marta Sigorraga, con la cual tuvo 7 hijos, uno de los cuales nos acompañará en breve, José. En el año 61, Carlos, con la ayuda del padre Membiel, gana un concurso internacional, gana una beca para estudiar filosofía en Canadá. Y él se va a licenciar en filosofía en la Universidad Laval de Quebec. Se va a licenciar con honores y luego vuelve a Argentina durante un breve periodo de algunos meses y va a retornar a Canadá para hacer el doctorado en filosofía. Se termina doctorando, también con honores, en el año 68. Y es en Canadá donde va a conocer a otro gran intelectual católico francés, Jean Husset, y a toda su obra, La Ciudad Católica que llegó y también tuvo su accionar acá en Argentina. Y él después, cuando vuelva, va a participar activamente también en este grupo. En Canadá podríamos decir que estaba en su ambiente de filósofo, daba clases, conferencias, enseñaba, viajaba en representación de la Universidad Laval, era conocido, era empezado a ser admirado en todas partes y se perfilaba ya como una figura filosófica internacional. Pero dicen los que lo conocían que le faltaba algo, le faltaba la patria. Y hasta tal punto el profesor Comar lo había marcado a Saccheri que su esposa, la esposa de Carlos, explica que vuelven a Argentina, estando muy cómodos en Canadá y con toda una posición holgada e incluso con una posición de académico reconocida, vuelve a Argentina por el deseo de imitar a este profesor. Él quería enseñar en Argentina y volvió para hacerlo. Y acá podemos destacar otra gran virtud de nuestro amigo, el amor a la patria, tomando la decisión de regresar a Argentina, a vivir, a enseñar y a trabajar por ella. De la misma manera que lo hizo Yenta, que rechazó grandes posibilidades académicas en el extranjero. Cuenta un testigo que escuchó una vez un llamado telefónico que le hicieron a Yenta en donde le hacían estas propuestas y escuchan el rechazo y le preguntan por qué había rechazado eso. Y cuentan que Yenta respondió: si Dios dispone que uno rinda el testimonio entero, prefiero que me maten en mi patria. Demuestra no solo el amor por la patria, el amor por la causa de Cristo Rey, sino también la clarividencia. Tenían claro, tanto Yenta como Saccheri, lo que se venía en Argentina. Y así lo hizo también él. Volvió a vivir 7 años de lucha febril, de servicio total. Y acá comienza, podríamos decir, una segunda etapa en su vida. Instalado ya en nuestro país, en San Isidro, él retoma la vinculación con la acción católica de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, se vinculó a la agrupación Misión, al Colegio San Pablo, participó de la obra de la Ciudad Católica, colaboró en la revista Verbo, convirtiéndose en el principal referente de todos estos emprendimientos. Fundó el famoso Instituto de Promoción Social Argentina y organizó también 4 de sus grandes congresos anuales, del 69 al 72. Congresos que todos los que pudieron asistir y los conocieron cuentan que se caracterizaban por la ortodoxia y la excelencia y el diálogo amistoso, la exclusión de todo sectarismo, ejercicio religioso, actividad académica y reunión de amigos. Cuenta un feligrés de la parroquia del Pilar, era una especie de confesor laico, pues la gente lo buscaba para hacerle sus confidencias y pedirle consejos. Dictó cursos de filosofía, dio clases por todos lados, pronunció simultáneamente cada vez más conferencias en Buenos Aires y en otras provincias, ante los más variados auditorios, iba a todas partes, en todas partes se hacía entender. Una cosa que van a resaltar los que lo escuchaban, incluso sus alumnos, la manera de llegar a cada uno. Ingresa como profesor en la UCA, recientemente fundada, convocado por Monseñor Derisi, el obispo, el fundador de esta universidad,
en donde lo llenan de clases y cursos en distintas facultades. Ganó por concurso el cargo de profesor de filosofía e historia de las ideas filosóficas, nada más y nada menos que en el ingreso a la Facultad de Derecho en la UBA. O sea, estamos hablando la década del 70, época convulsionada, como ya nos han contado sobre todo Nicolás, y él gana ahí por concurso el cargo para esta materia, filosofía e historia de las ideas filosóficas en el ingreso a Derecho. Y además fue designado como director del Instituto de Filosofía del Derecho. Son unánimes los testimonios en el sentido que cautivaba al alumnado, y de esto nos hablará también un poco Gonzalo. Simplemente una anécdota, un sacerdote nos cuenta que había conocido a algunos alumnos que habían cursado doctrina social de la Iglesia con él en la UCA, y que no eran católicos militantes, ni nada más, ni nada menos, y que habían quedado tan impresionados por las clases de él, que habiendo aprobado la materia, al año siguiente habían decidido recursarla solamente por escucharlo a él. En el año 70, él llega a ser secretario científico del CONICET. Él sabía que para divulgar e instaurar la cultura argentina y cristiana era necesario tener investigadores científicos y que a la vez estos puedan vivir de la ciencia. Y por eso se preocupó por esta institución, sobre todo por su buena orientación y la necesidad de que en Argentina los investigadores puedan vivir de su tarea. De la mano de esto fomentó, con sentido realista, porque veía lo que pasaba en el país, fomentó la creación de distintas asociaciones civiles en contratación con el Estado para promover estos fines. Y así surge, por ejemplo, el conocido Instituto de Filosofía Práctica, el INFIP, que sigue en actividad hasta el día de hoy, y diseña estas asociaciones vinculadas al CONICET en contratación con el Estado, pero justamente con la idea de que la gente católica, llegado el momento, pudiera tener un lugar de refugio en estos lugares. En el 74 fue el promotor decisivo de la vuelta a la actividad de la Sociedad Tomista Argentina, que desde hacía cerca de 15 años estaba inactiva, afectada por la conmoción que invadía el ambiente católico del posconcilio. Fue su secretario durante 3 meses hasta que murió. En todas las instituciones que he nombrado, él dejó la fama de hombre bueno, culto, caritativo, cordial, inteligente, alegre, completo, diríamos, un santo. Predicó sin descanso, solía decir, aunque sean 3, yo hablo, en aulas, conferencias, paneles, viajó a Suiza, Francia, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Uruguay. Y los últimos años de su vida, cuenta Hernández, el biógrafo de Saccheri, que se enfrascó en la preocupación de la política nacional. Tengan en cuenta que en estos años, finales de los 60, principios de los 70, estamos hablando de años de plomo, literalmente. La guerrilla argentina estaba en su esplendor. Se proponían tomar el poder en la Argentina por la violencia, secuestros, asesinatos, colocación de bombas de mortalidad indiscriminada, toma de cuarteles, incluso la intención de tomar territorio argentino, como fue Tucumán, y lograr un reconocimiento internacional. Bueno, ese era el contexto convulsionado en el que Saccheri le toca desarrollar su apostolado y su acción. Quisiera destinar estos breves minutos que me quedan a la prédica de Saccheri. Él decía, lo esencial es instaurar sin descanso la unión indisoluble de la religión y la vida. Y de ahí hemos tomado el título de esta charla. Saccheri habló, escribió y mucho sobre una gran variedad de temas. El orden natural, la civilización cristiana, la educación, la universidad, la familia, el rol del Estado y de la familia en la educación, el relativismo, la ética, la política, las ideologías, entre ellas el liberalismo y el marxismo, la infiltración del marxismo en ciertas estructuras de la Iglesia, entre muchos otros. Y aquí quisiera detenerme 2 palabras en una de sus obras más conocidas, que es el libro El orden natural. ¿Cómo surge este librito? La amistad que él tenía con la familia Massot, que era la dueña del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca, le abrió las puertas a una serie preciosa de 25 artículos que él comienza a publicar a partir del año 72, una vez por semana, los domingos, en este diario. Esa serie de artículos sobre doctrina social de la Iglesia se llamaron La Iglesia y lo Social. Un año después de su muerte, en el 75, se reunieron esos artículos y se sacó una edición
un pequeño libro que se llamó así, La Iglesia y lo Social, y unos años después se va a hacer la primera edición del libro con el nombre El Orden Natural. Estamos ante una obra que fue el fruto de su celo apostólico y la preocupación por la vuelta y la reinstauración de un orden natural y cristiano. Muchos consideran este libro un clásico, por tratarse de una obra que ha trascendido las barreras del tiempo y del espacio. Nos dicen también el prologuista de su última edición: este libro ha influido sobre numerosas generaciones de amplias franjas etarias de lectores de nuestro país y del extranjero, transformándose en un texto de consulta insoslayable para quien quiera adentrarse con seguridad en el estudio de disciplinas como la antropología, la sociología, la economía, el derecho o la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, decía Monseñor Tortolo, que era arzobispo de Paraná en la época de Saccheri. Dice Monseñor, el autor del primer prólogo a este libro, advirtió que el muro se iba agrietando velozmente por el doble rechazo del orden natural y del orden sobrenatural. Vio la problemática del orden natural subvertido y se volcó de lleno, no a llorar, sino a restaurar ese orden natural. Aquí está la razón de su sangre mártir. De esta obra podemos decir que se trata de una obra católica, tanto en su letra como en su espíritu. Brotan de ella el equilibrio de juicio y la serenidad de ánimo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, te estábamos esperando. Bueno, me sirve para adelantar el power, que no había pasado nada. Acá hay algunas fotitos simplemente de Saccheri en distintas actividades. Este es uno de estos congresos del IPSA, con algunos alumnos. Bien, les decía que de este librito y de estos artículos, que son originalmente el orden natural, brotan el equilibrio de juicio y la serenidad de ánimo para analizar las cuestiones más complejas. Por ejemplo, cuando trata cuestiones como el capitalismo, hace todos los matices y distinciones del caso para evitar juicios apresurados que llevarían a conclusiones erradas y actitudes extremas, muy propio de la mentalidad ideológica y del espíritu sectario, nada de lo cual hay en Saccheri, ni mentalidad ideológica ni espíritu sectario. Y en esta actividad también aflora su tomismo esencial. Destaca también en nuestro maestro su agudeza intelectual para penetrar hasta el núcleo de las cuestiones de las realidades que estudia. Él no se queda en el fenómeno. Por ejemplo, cuando estudia las ideologías, no se deja confundir por las apariencias, va a la raíz filosófica de cada una y muestra cómo ideologías o sistemas políticos que podrían parecer antagónicos terminan teniendo los mismos principios. En esto también se ve la influencia que tuvo del padre Julio Membiel. Otra cosita que podríamos destacar, él comienza estos artículos, y el libro, digamos así, destinando los primeros puntos a destacar la obra de la Iglesia, la obra histórica de la Iglesia en el ámbito social. Hace un breve recorrido histórico, y acá se ve claro el objetivo de él, ¿no? Mostrar la preocupación de la Iglesia por el hombre y por sus diversas circunstancias. Todo apologeta católico puede encontrar aquí excelentes argumentos contra la leyenda negra que busca desprestigiar la obra de la Iglesia. Este fue el objetivo de Saccheri en su vida y en esta obra: difundir la enseñanza de la Iglesia en materia política, social, económica. Y siempre en las conferencias, en los textos y en este libro nos está remitiendo no solamente al magisterio perenne de la Iglesia, sino también al gran Santo Tomás de Aquino. Resumiendo esta partecita, podríamos decir que asumió su misión laical de ordenar las realidades temporales según el Evangelio, buscando instaurar y restaurar la sociedad sobre sus naturales y divinos fundamentos. Y voy terminando. La segunda obra más conocida de él es La Iglesia Clandestina,
Es el único libro que él publica en vida. Dice Saccheri textualmente en este libro, cuando comienza, que buscaba contribuir modestamente a la causa de la unidad cristiana hoy. Él veía comprometida la unidad de la Iglesia porque, dice Saccheri, la unidad de la Iglesia es unidad de fe. Como hay una crisis en la unidad de la fe, hay una crisis en la unidad de la Iglesia. Su punto de vista, desde el cual realiza todo el análisis de la infiltración del marxismo en las estructuras de la Iglesia, es teológico, no es sociopolítico. Y dice Saccheri textualmente, la finalidad de este estudio, y podríamos decir este es el resumen de la obra, la finalidad de este estudio es la de contribuir al esclarecimiento de la actual confusión y apuntar a aquellas medidas que permitan a la autoridad eclesiástica rectificar la situación actual que escandaliza fundamentalmente a muchos católicos y reafirmar la unidad de la fe y caridad en la Iglesia argentina. No solamente esta obra es una denuncia de la infiltración de una ideología en la Iglesia, sino que también es un llamado a los laicos a restaurar la cristiandad. Esta obra comienza también siendo unos artículos, fíjense también la estrategia apostólica de Saccheri, ¿no? El libro comienza con artículos publicados en un diario de los más leídos del país, el diario La Razón, artículos que después se van a transformar en este libro, y él le destinó todo lo que pudo a difundirlo. Intervino hasta en televisión, fue reporteado en muchas provincias, se hizo conocer en todas partes y consiguió, dice Hernández, que tras él y solo después de él salieran declaraciones de sacerdotes y finalmente del episcopado en pleno, descalificando el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Tuvo un éxito que nunca laico alguno tuvo en la Iglesia argentina y a los 36 años. Fue un laico valiente y decidido en el momento de enorme confusión doctrinal fuera y dentro de la Iglesia que a él le toca vivir. Él publica una famosa solicitada en el diario La Nación y en el diario La Razón, que se llamó Carta Abierta a los Obispos. Y era una carta en la que los llamaba con respeto filial a que reaccionen ante este problema de la crisis de fe y la crisis de la unidad en la Iglesia. Y dejo algunas frases de Saccheri para terminar mi intervención y no robar tiempo a los otros expositores. Lo que debe hacerse es simple. Esto nos sirve también como pensamiento y como consigna para nosotros, ¿no? Lo que debe hacerse es simple. Pese a ello, la tarea es tan inmensa y tan vasta y desproporcionada que tendemos a descorazonarnos fácilmente ante ella. Esto es lo que debemos evitar a toda costa. Dos breves reflexiones, nos dice nuestro amigo. Primero, Dios se complace en corregir las situaciones más desesperantes por el esfuerzo de un puñado de personas. El ejemplo de los apóstoles y de Santa Juana de Arco tiene valor permanente. Segundo, una razón de orden natural nos dice, cuanto el desorden es mayor, cuanto las falsas ideas más seducen a nuestros hermanos, tantas mayores posibilidades de acción tendremos, pues el menor gesto a contracorriente puede detener grandes desastres. Fíjense el pensamiento. Nos sirve como consigna para hoy. Nos dice a los laicos, son los laicos los que deben asumir la ardua y sublime tarea de reconstruir un orden nuevo de civilización. La restauración tendrá por finalidad primera formar una inteligencia al servicio de Cristo Rey, por un retorno a las fuentes permanentes de los filósofos griegos y cristianos, en particular a Santo Tomás de Aquino, y por un estudio y una acción realizadas a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un testimonio, simplemente un testimonio de una persona que lo conoció, de muy joven, que vive actualmente. Enrique Morat cuenta,
Yo tenía 18 años, venía de ver El Mundo, la Revolución, lo había conocido a Saccheri en Francia, y conocer a algunos intelectuales católicos. Carlos Saccheri me sedujo. Al principio yo le jugaba de abogado del diablo, pero Bubi, que así le decían, me resultó muy diferente y atractivo, la encarnación del sentido común, cordial pero riguroso, implacable para discutir, no se enojaba pese a mis observaciones, tenía sentido realista de la vida cívica y una gran preocupación por ir a la gente, por formar multitudes de jóvenes. Decía que debíamos ser claros en la expresión y estar bien centrados siempre en la verdad. El padre Grasset, decía de él, un representante, el referente de la obra de la Sociedad Católica acá, decía, era bueno para la polémica porque no era insultante. El otro le hacía una objeción y él se quedaba tranquilo. Era valiente y se jugó. Escribió ese gran libro, La Iglesia Clandestina, por eso lo mataron. Y termino con unas palabras que hago mía de un amigo de Buenos Aires, Germán Macerdotti, que terminando un artículo decía lo siguiente: si abundaran los profetas completos como Saccheri, es decir, los que anuncian y denuncian, y no los que hacen una u otra cosa excluyendo la otra parte, la vida de la iglesia y del mundo resultaría mucho mejor. En medio de tantas pálidas, Saccheri se eleva como un faro inspirador y esperanzador. Bajar los brazos sería una picardía. Parafraseando a San Ignacio de Loyola, cuando se admiraba por las vidas de San Francisco o Santo Domingo, podríamos decir también, si Saccheri pudo, ¿por qué nosotros no? Nada más. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas de fe y cultura. Nos contaba Luis que Carlos Saccheri era discípulo de Santo Tomás y del padre Membiel, licenciado y luego doctor en filosofía por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá. Autor de numerosas publicaciones, El orden natural, la iglesia clandestina, de las que ya nos hablaba un poco Luis, muchos textos referidos a la universidad, como por ejemplo El universitario frente a la doctrina marxista, donde hace una descripción impecable de lo que es el marxismo, los fines que buscan. Y yo me ponía a pensar, charlando recién con un amigo, que es cierto que por ahí esta época es distinta a la de Saccheri, ¿no? No estamos en los años de los 70, digamos, de la convulsión, de la violencia, del secuestro, pero el marxismo, de algún modo, sigue. Y nuestra misión es batallar y pelear contra ese marxismo, ahora en una dimensión cultural, ¿sí? El marxismo cultural. Es esa la batalla que nos toca encarar a cada uno de nosotros. Conferencista internacional, Saccheri, profesor en la UCA y en la UBA, entre otras universidades. Ahí, por ejemplo, tenemos la Universidad de Canadá, donde estuvo Saccheri. Veamos algunos testimonios que cuentan cómo era Saccheri como profesor universitario. Bien, nosotros vamos un poco a hacer nuestra exposición en esta área en la que Saccheri desarrolló su apostolado, que fue la universidad. Entonces, primero, Saccheri como modelo, como ejemplo, como paradigma de profesor universitario. Algo nos adelantaba Luis. Fíjense el testimonio de Carlos Maqueda, ¿no? Llegaba Saccheri, tomaba el micrófono, hablaba suavemente, católico profundo, nos llamaba la atención cómo se prestaba al diálogo, como buen tomista. Escuchaba, respondía, planteaba problemas, etc.
Nancy Di Piero nos dice, hacía de la cátedra un apostolado. Tenía gran capacidad de convocatoria. Era un ejemplo de vida. Sus clases no eran meramente teóricas. No era un investigador del CONICET que te da Kant. Había una encarnación en lo que él decía. ¿Por qué? Porque Saccheri daba una cosmovisión. No se limitaba a desarrollar su disciplina, su materia, sino que daba una cosmovisión, una visión del hombre, del mundo, de Dios, de la sociedad. Teresita Mariño dice que transmitía una gran luz interior, Carlo Saccheri. Era un gusto escucharlo, fue uno de los profesores que me dejó huella. En base a unos apuntes de Teresita Mariño es que se puede publicar otro de los libros impecables de Saccheri, Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas. José Luis de Imaz. Se producía una ósmosis entre el profesor y los alumnos cuando Saccheri iba a clase, una transmutación. Y parecía que el tiempo dejaba de importar, porque Saccheri no tenía idea cuánto duraban las clases y además porque los alumnos no estaban pendientes del timbre, ¿no? Había una profunda transformación, un acto docente por excelencia. Escuchaba, le interesaba la búsqueda de la verdad. Entonces, en esta Argentina, dice Rodríguez Varela, cargada de una especie de miedo, de temor de decir lo que se piensa, Saccheri es realmente un ejemplo de fortaleza. Y los que estamos en el ámbito universitario sabemos del miedo que tienen los alumnos de participar. Uno les hace preguntas, les pide comentarios o aportes y prefieren quedarse en silencio, aunque después vienen personalmente y plantean sus ideas, ¿no? Saccheri pensaba arquitectónicamente todo el país, toda su realidad, todas sus facetas, pero universitario ante todo, destacó principalmente la cultura y la educación, diciendo que el principal problema de Argentina es la universidad. Era un típico intelectual combatiente y cayó combatiendo, nos dicen Hernández, Villalba y von Buren en el prólogo del libro Orden Social y Esperanza Cristiana. Vamos a recrear nosotros una conferencia magistral que dio Saccheri en el año 1972, ¿sí? Ya en la plenitud de su pensamiento, en la madurez de sus convicciones. Saccheri muere en el 74, es 2 años antes, ¿sí? En San Alberto Magno. Entonces vamos a ir haciendo una suerte de entrevista imaginaria con nuestro amigo. Mira, Carlos, estamos aquí nosotros reunidos en estas jornadas de fe y cultura, aquí en Tucumán, en el 2024. Tomamos conciencia de que hemos sido llamados a trascender. Queremos que nos enseñes un poco, que nos ilustres sobre la universidad. Vamos desde el principio. ¿Qué es la universidad? Amigos, nos respondería Saccheri, como decía Alfonso el Sabio, la cosa es muy simple. La universidad es una comunidad de maestros y de alumnos en la búsqueda común de la verdad. ¿Cuáles son los fines de la universidad? Son principalmente 2. La indagación o búsqueda de la verdad en todos sus planos, en su integridad, no solo en el plano físico, sino también en la teología, en la filosofía, en las ciencias, etc. Y luego la transmisión, la comunicación de esa verdad de entrevista a las nuevas generaciones. ¿Te parece, Carlos, que la universidad en Argentina busca estos fines? De ninguna manera. La universidad argentina, lamentablemente, en aquellos años y actualmente la crisis se profundizó, está muy lejos de satisfacer ese doble fin.
No hay búsqueda de la verdad, ni hay comunicación del saber. La universidad se ha convertido en un foco de revolución permanente. Revolución que en aquellos años, ¿sí?, marcada por la violencia, hoy quizás no tanto por la violencia, pero sí la revolución cultural de la que hablábamos recién. ¿Cuál es el problema de la universidad? Lo que yo veo, diría Sakeri, es que se puso énfasis en una enseñanza sectorizada, especializada, en el profesionalismo puro, en detrimento de una formación integral, dando como resultado un hombre liberal que saca el título solamente para conseguir un trabajo que le dé dinero, sin vocación de servicio por el bien común. Y si hablamos de las universidades privadas, podríamos preguntarle a Sakeri. Él estaba en la UCA, estaba en la UBA, en otras universidades privadas también. Nosotros, varios de acá, estamos en la UNSA, otros en otras. ¿Cuál es la misión que tienen las universidades privadas? Fíjense lo que va a responder Carlos Sakeri. Las universidades privadas están llamadas a actuar en un doble sentido. Primero, a nivel espiritual, como fermento de recristianización, atención a esto, de la universidad total. No basta con que nos quedemos en la universidad privada. La universidad privada, sea cual fuera, está llamada a ser fermento de recristianización de la universidad pública. Y también como motor de renovación institucional. ¿Por qué? Porque en la universidad privada habitualmente se puede dar esa relación de proximidad y de cercanía entre el profesor y el alumno, que un poco a veces se pierde en la universidad pública. ¿Qué nos podrías decir, Carlos, sobre la reforma universitaria? El tiempo nos apremia directamente. Yo les recomiendo que lean el libro de Francisco Bocos, El problema universitario, que lo consiguen en Loyola Libros del doctor Brian Núñez. ¿Cómo podemos pensar, Carlos, y actuar un cambio en la universidad? ¿Sí? No quedarnos solamente a mirar el problema, sino tratar de hacer algo para revertir la situación en la que estamos. Primero, hemos de saber que este es un trabajo a largo plazo, una obra de largo aliento, de 20 años. ¿Sí? Entonces tenemos que organizarnos, coordinar esfuerzos y trabajar para eso. Entonces, ese cambio a largo plazo, en concreto, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? La cosa es simple, mediante la renovación del cuerpo docente. Hay que cambiar los profesores liberales que están hoy en la facultad por otros que piensen mejor, que sean más serios, que tengan mejor formación moral, intelectual y mayor actitud de servicio. ¿Por qué? Con tanto sentido común, lo decía Carlos, según el francés Thibon, no se destruye, sino aquello que se reemplaza. Entonces, uno quiere cambiar la universidad, hay que reemplazar el cuerpo de profesores. ¿Cómo intervenimos en la renovación del cuerpo docente? Algo nos decía Nicolás Casanseu, ¿no? Nuestra lucha es dura, porque servimos a Dios, porque servimos a la patria. Entonces, tenemos que asegurar antecedentes 5 veces más que cualquier hijo de vecino, ¿sí? Porque si no, la cátedra y los cargos son para otros y no para nosotros, aunque por ahí demostremos mayor idoneidad. Y un ejemplo de esto que venimos hablando, Sakeri, ¿nos podrías dar? Uno de Italia. Benedetto Croce impedía que profesores católicos ganaran concursos en las universidades italianas. ¿Y qué pasó? Que se preparó un profesor, el filósofo Siaca, que luego de años de publicar libros y de generar antecedentes, ¿sí?, llegó a ganar un concurso, a cubrir puestos importantes, fue convocando a gente y esa gente hoy es toda una generación. Y dice, fíjense ustedes, ¿no? Este es un ejemplo para justos y pecadores, pero sobre todo para nosotros, que a veces pensamos, ¿no?, en las cosas con posterioridad a las oportunidades que tuvimos.
¿Qué pasa con los medios financieros? Le podríamos preguntar a Sakeri. El enemigo, lo sabemos, tiene una gran facilidad de medios con que nosotros no contamos. Cuando uno dice, esto cuesta 10.000, ¿quién se pone? Y serán 1, 2, 3, pero no 40, porque entre 40 o entre muchos la cosa sería más fácil. La financiación es de nuestra propia lucha, sale de nuestro propio bolsillo, ¿no? Entonces, y sin embargo, dice Sakeri, ¿cuántos suscriptores tienen las pocas revistas sanas católicas del país? Muy pocos. Todos se sienten amigos de las obras, pero pocos ponen el hombro. Entonces las obras no prosperan. Bien, entonces yo pienso, ustedes, amigos de los círculos de formación, lo habrán experimentado en la organización de este encuentro, ¿no? Pero Dios no se deja ganar en generosidad y recompensará el gran esfuerzo económico que ustedes hicieron por llevar a cabo estas 13ª jornadas de fe y cultura. El problema de la acción universitaria, va a decir Sakeri, es que de suyo la acción en la universidad es difícil. ¿Por qué? Porque puede pasar que hoy esté cursando en la universidad alguien brillante, a los 5 años se reciba y se despida de la buena causa, sin dejar ningún heredero en preparación. Entonces, es un gran problema la falta de relevo, la falta de sucesión, la falta de discípulos que puedan continuar nuestra obra. Y la permanencia, y bueno, podemos tomar el ejemplo de Lenin, que fue genial desde el punto de vista técnico. Lenin vio el engranaje, vio que el partido era lo importante, no tanto la persona, porque las personas pasan, la institución es lo que permanece, lo que queda. El partido es la permanencia más allá de los hombres que son efímeros. Todos pasamos, y aquí yo veo como una predicción, dice Sakeri, a veces nos ayudan a pasar más rápido. ¿Será lo que le pasó a él? Dentro de lo sombrío encontramos cosas positivas, va a decir Sakeri, y es lo que estamos haciendo nosotros aquí en estas jornadas de fe y cultura. Bien, ya vamos por la número 13, ¿sí? Esto no está dependiendo de una persona, ya van 13 y a largo plazo se van a hacer muchas más. Es una obra sustentable, diríamos hoy, ¿no? Ahí está un poco la historia de las jornadas de fe y cultura. En una publicación en Verbo, Carlos deja algunos consejos para los estudiantes. Estudiantes, ¿qué hacer? Se llama la publicación. Y él dice, primero, tengan en claro que su deber de estadio es estudiar. Bien, llevar la facultad al día con buenas notas. Segundo, influir en movimientos que tengan una proximidad con una buena línea. Tercero, reuniones periódicas de dirigentes sanos y constituir una célula de formación doctrinal y de acción. Si uno está solo, se desmorona y no hace nada, va a decir Carlos Sakeri con tanto sentido común. Cuarto, lo vimos hoy, que los integrantes participen de ejercicios espirituales. Ahí está el camino, ahí van a encontrar elementos para encarar una reforma de vida. Quinto, que estos estudiantes se relacionen con los verdaderos maestros y mancomunadamente lleven a cabo la obra de renovación y de restauración universitaria. ¿Hay referentes que puedan guiarnos en esta gran obra de restauración? Sí, va a decir Sakeri. El catolicismo argentino ha tenido y tiene una élite intelectual única en Hispanoamérica que debemos conocer y amar. 5 o 6 figuras, Membiel, Castellani, ¿sí?, que nos han dejado ideas claras, que nos han dejado un testimonio. Lo vimos con Mamantula, lo vimos con Jordán Bruno Yenta, lo estamos viendo con Sakeri y podríamos mencionar muchos otros más. Maestros que por ahí otros países de América Latina no tienen. Y para ir terminando, vamos a algunas conclusiones.
Va a decir Saccheri, lo que se nos exige hoy, como cristianos, como argentinos, no es ni más ni menos que una militancia heroica. Porque sin sangre no hay redención, va a decir en una de sus últimas conferencias famosas. El cambio está ahora, está en nuestras manos, el cambio cultural, podríamos decir, es decir, de la universidad y de toda la cultura. Y no pensemos que lo va a hacer la generación futura. En otra de sus conferencias famosas va a decir, el cristiano, nosotros debemos estar animados por una esperanza sobrenatural. Estamos más allá del pesimismo y del optimismo. Y sabemos que nuestra vida es una mezcla de pasión y de resurrección. Por eso, con Job, va a decir Saccheri que Job y el Apocalipsis son las lecturas para los tiempos de grandes pruebas. Con Job repetimos en voz alta, sé que mi Redentor vive y por eso que resucitaré de la tierra en el último día. Esa esperanza descansa en mi seno. Bueno, Carlos, nos despedimos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, junto a Yenta y a Mamán Tula, intercedo desde el cielo para que estas 13ª jornadas de fe y cultura traigan abundantes frutos. Muchas gracias. Primero tengo que pedir perdón porque realmente hoy cuando hablaba Nicolás me empecé a sentir mal y le avisé a Luis, pero estaba convencido que esto empezaba a las 3:30 y no a las 3. Así que perdón. Bueno, creo que la posibilidad de, gracias a Luis por la invitación, que la posibilidad de hablar ante ustedes está dada sobre todo por el conocimiento familiar que yo tuve de papá. Por supuesto, estas fotos las mandó mi hermana, se las pedí hace varios días, me las mandó hoy cuando estaba hablando Nicolás. Así que todo es así un poco de coyuntura. ¿Quién fue Carlos Saccheri en su familia? Voy a dar algunos pantallazos de su propia familia, con sus hermanos, con sus padres. Él era el cuarto de 7 hermanos. Anteayer, creo que fue con Nicolás, estuvimos hablando en un teatro muy bonito en Forum en Buenos Aires, y mencionaba una hermana que vive y a la que la invité para esa charla, esa conferencia que dimos anteayer. Se llama Teye. Y fíjense lo que era. Las 2 mujeres de esa casa eran zurdas. Zurdas, simplemente, sin maldades, sin nada. Esta estudiaba psicología en la UBA y era tal su error del momento que una vez le llegó a decir a papá en la vieja casa de la calle Arenales, ¿y qué pasa si algún día nos encuentra tirando desde distintas trincheras? Tirando tiros, dice esta. Yo eso no lo viví, no lo escuché. Y papá le dijo, vos tirá, pero tirá sin odio. Y esta misma se lo contó a Héctor Hernández, pero me lo volvió a decir ayer o anteayer,
por mensajito, que lo compañera que era de papá, y como papá la había ayudado, ella era la única que en esa época se había separado, cosa que en aquellos momentos era un poco fuerte. Y como papá, aún siendo católico, no solamente teórico, sino práctico, había sido el que más la había ayudado, más la había entendido y más la había reconfortado para poder salir de esa situación difícil. Su otra hermana me enseñó a pintar al óleo en el 77, es decir, solamente 3 años después que papá había muerto. Yo le pedí, porque ella era artista, y cuando voy a su casa, a su departamento, me encuentro con un afiche del Che Guevara grande así. Es decir, los muchachos del Che Guevara le habían reventado a balazos a su hermano y ella en su casa seguía teniendo un afiche. De sonsa, de tonta nomás, pero bueno. Traje esta foto que es una foto carné de papá, que manoteé, esta era de mi abuela, manoteé cuando murió, porque tampoco aún muerto papá y muertos mis abuelos las cosas fueron fáciles. Después, si quieren, les explico el sentido y el porqué de esta estampita, de esta foto. En estos días estaba pensando qué decir. Yo podría quedarme horas, lo digo muy en serio, horas y horas hablando de papá, pero qué decir en este auditorio. Y se me ocurrieron dar algunas pinceladas, porque tenemos unos pocos minutos, unas pinceladas un poco a los más jóvenes, que están así en edad de noviazgo, de matrimonio, y era que papá nos hacía rezar chiquitos, desde chiquitos, y después, bueno, cuando él murió yo tenía 14 años, pero después lo seguimos haciendo con mamá. Y yo siempre me sorprendo a veces en misa, donde los papás muchas veces se sacan los chiquitos de encima. Entonces, claro, nos los enchufan a los que no somos papás de esos chiquitos, ¿no? Andá, jodé por ahí, total, jodele la misa al otro, dicen muchos papás sin llegar a decirlo, ¿no? Y frente a eso pienso en lo que papá nos enseñaba, que era, previo al momento de rezar, un enorme respeto y un enorme silencio. Depende un poco las edades, rezábamos un poco más, un poco menos, un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, o por ahí un Misterio del Rosario, algunas oraciones ya formadas, como la del Ángel de la Guarda, pero después él empezaba a pedir por distintas intenciones, muchas de las cuales se repetían, y nos daba juego a nosotros, nos hacía que nosotros pidiéramos. Pero todo eso en un marco de un respeto, de una especie de sobrenaturalidad sagrada. ¿Por qué? Porque era el momento de la oración, aun cuando estuviéramos en pijama o lo que fuera. Y esa distinción entre lo sacro y lo profano, para nosotros que éramos sus hijos, él no la proclamaba, pero la hacía vivir. Es decir, llegó un momento distinto, que podía durar 5, 7, 8, 10 minutos, depende. No todos los días era lo mismo, aunque tuviéramos las mismas edades.
era un momento distinto, era el momento de rezar y de hablar con Dios. Y eso a mí por lo menos me enseñó, algunas veces dijeron que mi hermano Pablo, que murió hace unos meses, y yo fuimos buenos padres. No sé si lo llegamos a hacer, pero por lo menos tuvimos buena escuela. Casi todos los domingos, después de haber ido a misa, no siempre, pero casi todos, él nos volvía a leer el Evangelio y nos lo explicaba. A chicos que llegaban a 1 año, 2 años. Incluso a veces nos contaba distintos cuentos cuentos o leía. Y recuerdo ya relativamente cerca de su muerte, un día, uno de esos libros grandes con figuras de Santa Teresita, de la vida de Santa Teresita. Yo ya era, si no tenía 12, yo tenía 13 años. Y si bien se reprimía, no podía parar de llorar, contándonos la vida de Santa Teresita a nosotros. No recuerdo si mamá estaba o no estaba, pero se tenía que sujetar y aún así se le piantaba el llanto. Pero esa enseñanza en lo práctico de la diferencia entre lo divino y lo humano, yo la rescato como una enseñanza que prácticamente vi poco y en pocas familias que se hacía. Incluso en la enseñanza de la sexualidad. Me acuerdo en una casa en la que yo tenía como mucho 8 años, un día, claro, uno tenía que aprender los mandamientos. Entonces, mamá, ¿qué quiere decir no fornicar? Preguntale a tu papá. Yo no llegué a preguntarle a papá, pero él se fue ingeniándolas, porque era muy ingenioso, era inteligente e ingenioso, era un tipo muy práctico, muy práctico, pero muy profundo en su saber especulativo. Por supuesto, cuando me empezó a explicar cuestiones de sexualidad, sobre todo del varón, yo me ponía colorado como esa silla, pero supo hacerlo, cosa que hoy todavía padres cristianos, muchachos, chicos, grandes, no llegan a veces por vergüenza sobre todo, pero por distintos motivos, a encarar con sus hijos. Tenía una expresión que a mí todavía hoy, 50 años después, me sigue llamando la atención. Lo que, y disculpen porque me parece poco feliz, me parece feo, pero lo que normalmente llamamos vagina, él encontró una palabra, una expresión más que nada, que demuestra una sabiduría rara. Él le decía el paso de la vida, y es el paso, es decir, la expresión es perfecta, porque es el paso de la vida cuando la vida está por concebirse, y es el paso de la vida cuando la vida ya está concebida y está por alumbrar la mujer. Tenía esas expresiones de suavidad, de profundidad, que realmente denotaban su interior. Recién Gonzalo decía que hablaba suave. La palabra o el adjetivo para su palabra yo no diría que era suave, pero era tranquila, reposada. Si hacía falta, también no gritaba. Prácticamente nunca lo escuché gritar.
pero transmitía mucha tranquilidad y un interior muy rico. Y robándole algunas expresiones a Gonzalo, aunque él me las robó previamente a mí también, en el orden de la formación, de lo intelectual, de lo prudencial, porque acá, en este momento, nosotros estamos formándonos más que nada en lo intelectual, pero tenemos que aprender a ejercer la prudencia porque aspiramos a un grado de politicidad que puede ser variable según cada uno, pero todos somos animales políticos, unos en los cuales esa politicidad se destaca más, en otros un poco menos, pero somos animales políticos y nos toca intervenir en la sociedad. Y lo que alguna vez, eso no lo dijo papá nunca, pero algunos llamaron el plan Saccheri respecto de las universidades, era un poco lo que decía Gonzalo recién. Era ir llenando los lugares de profesores, especialmente en la universidad. De 50 años a esta parte las cosas se han descompuesto de tal modo que yo diría que no alcanzaría con eso, sino que tenemos que incluso llenar todos los cargos de profesores, o por lo menos una buena cantidad del secundario, digamos. Los chicos no saben leer y escribir, llegan a sus 18, 17 años, no saben leer y escribir, rara vez saben historia, geografía. Entonces, y a la vez, la enseñanza en el secundario, aunque a veces uno tenga poca paciencia, como es mi caso, ayuda con menor exposición al que enseña, porque siempre, un poco más, un poco menos, tenemos cierto pánico escénico, por lo menos las primeras veces. Algunos después con los años nos ponemos un poco más cancheros. Pero esa enseñanza de la enseñanza, del poder, esa enseñanza del poder enseñar manejando la palabra, subiendo el volumen, bajando, usando todas las herramientas que Dios nos ha dado, tenemos que poder manejarlas con soltura. Y la enseñanza hoy en el secundario, donde la descomposición social es muchísimo mayor que hace 50 años, también es necesaria. Y como decía Gonzalo, la verdad es que para lo que sean concursos, cargos, a nosotros, católicos, patriotas, que amamos la Argentina sufriente, nos va a costar muchísimo más ganar un cargo, incluso estoy hablando de la Universidad Católica, a mí casi les diría que cada 6 meses alguien me echa o me quiere echar. Y no soy nadie, no soy nadie. Pero esto ocurre. Y estoy hablando de la famosa UCA. Y sin embargo, ocurren burradas en todos lados. Con dolor lo digo, la Universidad Católica, pero muchas otras universidades católicas han perdido su condición primero de universidad y después de católicas. Pueden tener algún resquicio, algún cajón, algún lugar, pero como universidades han perdido eso. Y papá daba clases de una cantidad de materias que realmente a veces incluso dan bronca. Cuando hace muchos años Héctor Hernández, para escribir el libro gordo, me pidió que consiguiera el certificado de lo que papá había enseñado. Siendo yo profesor hacía como 20 años en la UCA, tuve que ir a recursos humanos, pelearme con varios
y no lo conseguí. Hasta que no aterrizó un hombre que era amigo de papá y amigo mío, Alberto Barbosa, en un cargo realmente importante, no conseguí esa hoja. Y cuando la vi, dije, wow, cómo te explotaban. Y era así, absolutamente. Realmente es increíble, yo la perdí, pues se la di a Héctor Hernández, no saqué copias y ahora tengo que volver a pedirla y realmente me da fiaque irme a pelear con los tipos de recursos humanos para que me den el legajo de mi padre. Pero era impresionante la cantidad de horas y materias que él daba. Y esto que Gonzalo mencionó de Imaz, José Luis de Imaz, fue en un homenaje que se hizo en la UCA. Realmente yo estuve ahí cuando Imaz habló hace por lo menos 20, 25, tal vez 30 años, no, supongo que 20 o 25. Y lo que describía Imaz, yo lo he ido corroborando con algunos pocos alumnos que he conocido de él, y era eso, se producía una especie de simbiosis, de acto magisterial perfecto. Yo nunca lo escuché en una clase propiamente, pero él sí me llevaba a conferencias, a sus conferencias. Incluso yo tenía muchísimo interés. La primera conferencia a la que fui yo tenía 8 años. Me sentó allá en el fondo, quédate quieto. Yo no entendía nada, pero algo aprendí. A mis 8 años le pregunté, papá, ¿qué quiere decir después, no? ¿Qué quiere decir eficacia? Él rescataba el valor de la eficacia del marxismo y lo rescataba genuinamente, porque los marxistas eran eficaces y los católicos éramos medios tontitos. Una de las pocas veces, poquísimas veces, en que lo vi enojado fue un día a las 6, 6 y media, 7 de la mañana, que se había enterado que unos amigos jóvenes, no eran alumnos de él, pero capaz que algunos sí, habían hecho mal las cosas. Habían querido robar una película, los rollos de una película que se llamaba Jesucristo Superstar, de una distribuidora de cine. En esa época las películas eran varias tortas, se le decía tortas, eran rollos, eran unas latas de aluminio, y lo hicieron tan tontamente que los agarraron. Papá no estaba enojado por lo que en ese momento se estaba enterando que habían querido hacer. Papá estaba enojado por el modo tonto en que se dejaron agarrar. Y el concepto de eficacia marxista, él lo rescataba y trataba de enseñárnoslo. Y en este auditorio yo lo que pienso es que creo que, de hecho sé de varios de ustedes que lo hacen, pero no podemos esperar solamente a tener 1 o 2 veces al año una jornada similar a esta para estudiar, para formarnos y menos aún para el ejercicio de la praxis. La prudencia política es una virtud que se adquiere con la praxis. Y la praxis se va ejerciendo, se va desarrollando, y la verdad es que hasta ahora el único método que hemos ensayado los humanos es el del error y el acierto. Y actuando es donde aprendemos, por supuesto adquiriendo criterios, para actuar cristiana y prudentemente en las cosas de la patria. Entonces, me permito contarles algo que hacía papá. Es decir, a casa venían por lo menos cada 15 días, cada 20 días,
grupos de alumnos. Alguno de ellos, recuerdo bien, no voy a decir el nombre, era un excelente tipo. Después hizo plata y hoy es un multimillonario y tristemente se olvidó un poco de todo eso que aprendió con papá. Pero hay mucha gente que sigue recordando el bien que pudo hacer en ellos. Incluso recién se mostró una foto de unos muchachos, papá sentados, que eso fue en un programa de Bernardo Neustadt, y algunos sentados en el piso, no sé si... Recién lo vi cuando, ahora no puedo mirar esta foto. Al día siguiente de ese programa, yo sentí el teléfono, papá atendió, y dijo, hablaba un rato, y yo lo miraba diciendo, ¿qué estará hablando? Era una mujer que había visto el programa, no sé cómo consiguió el teléfono, en esa época se usaban guías de teléfono, así que tampoco era tan difícil, y lo llamaba para agradecerle porque esa noche en ese programa había visto cómo la izquierda, cómo el marxismo usaba a muchachos de la edad de ustedes y chicas para meterlos en la guerrilla, y la mujer se llamaba agradecida por eso. Nos estamos pasando de tiempo porque van 24 minutos. Lo último que me parece importante decirles respecto de lo que hoy habló Nicolás y del martirio real que tuvo papá, es este aspecto en el orden práctico. Difícilmente nos toque a nosotros ser mártires en el sentido propio del derramamiento de la sangre o de morir por Cristo, por la patria. Difícilmente. Tal vez sí, no lo sabemos. Pero sí puedo decirles que el martirio no es la decisión de un momento de gritar viva la patria en el momento en que te fusilan. Puede ser, pero normalmente el martirio es un don que Dios regala a los que están preparados y dispuestos. Y esa preparación y esa disposición del alma al martirio no se logra en un día, ni siquiera en una tanda de retiro, aunque fuera de un mes. Y eso, quienes lo vimos a papá día a día, mes a mes, año a año, él lo había ido preparando en cada uno de sus actos. Por supuesto que se equivocaba, por supuesto que se equivocaba. Y era excesivamente bueno a veces en sus juicios respecto de alguna gente, cosa que en algún caso concreto por lo menos yo corroboré con el paso del tiempo. Pero el martirio no se logra en un instante. El martirio se gana en cada pequeño acto, cada pequeño sacrificio, cada pequeño acto virtuoso. Y con eso nos vamos disponiendo a por lo menos la posibilidad del martirio y de no tenerlo al martirio en el sentido propio y estricto de la vida por Dios, sí podremos tenerlo en el orden de las virtudes ordinarias, llevándolas a un cierto grado de heroicidad en las virtudes. Ya estamos pasados, si te parece, no sé. Voy a rematar contando esto. Esta foto es una foto carné que tenía en la mesita de luz mi abuela. Pero del otro lado, se lo mostré hoy a Luis y a alguno que estaba por ahí, tiene la mitad de la poesía
de Santa Teresa de Ávila, que dice, acá dice confianza, yo la conocía con otro título, pero no me acuerdo, dice, nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Esta mitad de esta estampita estaba en la billetera de mamá. Cuando a papá lo matan, la sangre se repartió por todos lados en el auto, por todos lados en el sentido más estricto. Y entre otras, manchó esta estampita que estaba dentro de la billetera de mamá. Acá hay una mancha, no muy grande, pero el tamaño de una uña más o menos. Y entonces, cuando mamá se dio cuenta, bastante después de qué es lo que había pasado, cortó la mitad de la estampita y se la dio a mi abuela paterna, digamos. Entonces ella agarró esta fotito carné y la puso atrás y la tuvo siempre. Cuando murió la manoteé. La muerte de papá es simple, pero es simple por esto que les decía. Nosotros habíamos ido a misa a la catedral, mamá ya había ido a misa con Clara, mi hermana más chica, que tenía 3 años. Nos vive retando porque yo alguna vez dije que tenía 2 años, y entonces los periodistas repiten lo primero que ven. Entonces se enoja, el otro día se enojó con un periodista buenísimo porque se había equivocado y dijo que tenía 2 años. Digo, Clara, no te enojes por eso. Entonces mamá nos buscó a la salida de misa, teníamos un Falcon, papá se sentó al lado de ella, mamá manejaba, la tenía a Clara en sus faldas, y yo entre papá y la puerta. Y atrás venían mis otros 5 hermanos con 3 amiguitos. Eran épocas donde estas cuestiones de la seguridad vial y toda esa historia y ese verso... Está bien, es cierto, había más accidentes. Nosotros llegábamos a ir 11 personas en un fitito. Papá, mamá, una tía mía y 8 chicos en un Fiat 600. Lo cierto es que cuando llegamos, estoy hablando del día de la muerte, cuando llegamos con mamá a la altura de casa, nosotros vivíamos en una avenida bastante movida, tenía 2 carriles de ida para el sur y 2 carriles de ida para el norte. Mamá frenó para hacer una burrada de tránsito y papá llegó a decirle algo retándola. Yo miraba para afuera y sentí el tiro, pero pensé que era un petardo. Yo tiraba muchos petardos y hacía muchas salvajadas con petardos en esa época. Hasta que, y sí vi la cara del que manejaba el auto. Un Peugeot 504 celeste. Eso sí lo vi y lo estoy viendo en este momento. Anteojos espejados, como este espejo que está acá. Lo que me hizo sacudir en menos de una décima de segundo fue el grito de mamá. Papá, por el impulso del tiro, fue un solo tiro, se inclinó a su izquierda y se cayó un poco sobre mamá, manando sangre por todos lados. Mamá gritó, no sabía qué hacer. Salió un vecino, mamá entró a la entrada de la vereda nuestra, nos bajamos todos del auto y este vecino que estaba en traje de baño agarró el auto con papá
prácticamente muerto, aunque su corazón bombeaba, y lo llevó al hospital de San Isidro, que quedaba 4 o 5 cuadras de casa. Incluso en el auto fueron los 2 juegos de llaves que había. Las llaves de mamá, que estaban con las llaves del auto que funcionaba, y las llaves de papá que se fueron con el bolsillo de papá, con lo cual no teníamos cómo entrar a nuestra casa y además limpiarnos. Entonces yo, que también tenía modos extraños, me metí por una ventanita que era una cosa así y pude abrir la puerta desde adentro. No recuerdo mucho más, salvo que busqué en mi cuarto yo le vivía robando a papá tarjetas, papeles con membrete, todo ese tipo de cosas. Agarré una tarjeta de papá, la bañé en la sangre que yo tenía en el brazo y la guardé. Lamentablemente hace muchísimos años la tenía en una billetera y me robaron la billetera. La única vez en mi vida que me robaron la billetera. Pero teníamos noción de lo que iba a ocurrir. Yo por lo menos la tenía. Mamá, supongo que alguna vez se le cruzó por la cabeza. Mis hermanos no creo. Yo lo soñé esa misma noche, que a papá lo mataban. La noche del sábado al domingo. A papá lo mataron el domingo, yo lo había soñado, pocas horas antes. Mamá quiso ir al hospital, era un poco lo obvio porque no sabíamos exactamente qué era lo que había pasado, pero le había entrado la bala por delante de la oreja y salió por acá. Con el tiempo aprendí que esas heridas no tienen ninguna posibilidad de cura. Si atraviesan la cabeza en una parte central, no. Es más, creo que en el hospital, aunque nos habrán mentido, verseado un poco, estoy casi seguro que lo dejaron en una camilla sin hacer nada, porque no se puede hacer nada. Pero estuvimos 1 hora, 1 hora y media, en el medio llegaron varias personas y en determinado momento nos dijeron que había muerto. El cuerpo humano sigue bombeando, el corazón sigue latiendo, la sangre se va acabando, hasta que en determinado momento el corazón no puede seguir bombeando y uno se muere. Empezó a llegar gente, llegó el obispo de San Isidro, y tuve que ir a buscar a alguno de mis tíos que vivía en esa época. Por supuesto que no había celulares y en muchísimas casas no había teléfonos. Tuve que ir a buscar a mi tío mayor, que estaba en una quinta y que el único que sabía llegar a esa quinta en Tigre era yo. Y recuerdo en el velorio que la gente decía, él tenía 41 años, la gente decía, y tan joven, y yo decía por adentro, qué joven ni joven, porque era la realidad. Yo era un piojito de 14 años y papá no era un joven para mí. Pero esto nos marcó. Lo que es difícil es volver a vivir estas cosas que se han dado en el kirchnerismo, ¿no? Esta especie de resentir, lograr el resentimiento, el resentir del dolor, que es equivalente al rematar. En el caso de papá no hubo eso, porque con un solo tiro se dieron cuenta que era suficiente, pero en otros casos a una persona muerta o ya moribunda iban y la remataban. Y frente a eso, que no solamente nos hace mal a nosotros, sino que le hace mal a toda la sociedad, tenemos que buscar alguna salida para esta Argentina tan doliente, tan sufrida. Y la única salida es lo que Cristo nos enseñó, y que no es solamente enseñanza de Cristo. En el Antiguo Testamento también ocurre. José, que es vendido como esclavo, perdona
a sus hermanos, que lo habían vendido, unos miserables. José los perdona. Y Cristo nos lo enseña ya desde la cruz, en forma magistral, podríamos decir, aunque a mí siempre me llamó la atención que el perdónalos, no saben lo que hacen, está solamente en el Evangelio de Lucas, no está en los otros 3 evangelistas. Y cuando Pedro le pregunta, Señor, cuando nos ofendan, ¿tendremos que perdonarse 7 veces 7? Y Jesús le dice, no, Pedro, 7 veces 7 no, 70 veces 7. Y es la única salida histórica, política. Los pueblos no pueden seguir enlodándose en el odio, revolcándose en la porquería, doliéndose en los dolores antiguos. No pueden, porque si hacen eso, están destinados al fracaso, a la derrota. Dios quiera que en estos años que quedan, por lo menos de este gobierno, este tema aflore y a pesar de sus enormes defectos, sea la jerarquía de la Iglesia la que lo tome, el del perdón, aunque incluso hasta técnicamente se equivocan los obispos como cuerpo, porque hablan de la reconciliación. La reconciliación requiere de 2 voluntades, es decir, si yo me peleé con mi hermano, requiere que mi hermano se reconcilie conmigo y yo me reconcilie con mi hermano. El perdón puede ser unilateral. Y eso es lo que hubiese querido Papá. Ahora está el proceso de canonización de Larrabure, cuyo anticipo hizo Héctor Hernández hablando de los 4 mártires de Yenta, Sakeri, Larrabure y Amelón. Héctor lo predijo hace 15 años, nunca nadie lo escuchó, yo lo escuchaba. Y sorpresivamente ahora el obispo castrense ha empujado un poco y Bergoglio quiere que un poco esto que se decía para compensar esta causa de Angelelli, que además murió de un accidente, pero bueno, pareciera que el Papa quiere acelerar en lo que pueda el proceso de canonización, pero que por lo menos, ya que la Iglesia jerárquica, o por lo menos los obispos de San Isidro hasta ahora se han negado a iniciar el proceso de Papa, que por lo menos traten de entender y hablar del perdón y no opinar sobre si el ducto de petróleo tiene que ir por allá o por acá. Sería bueno que empiecen a darse cuenta de lo que fue Sakeri, de lo que fueron muchos católicos e incluso no católicos de aquellos años que murieron mártires, y que la Argentina empiece a transitar su camino de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, José, Gonzalo, Luis, por acompañarnos. Ahora vamos a tomar unos minutitos para hacer unas preguntas. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en los papelitos o mediante el QR, accediendo al link. Bueno, hasta que lleguen las preguntas, una cosa que me acordaba mientras iba hablando José, es que Sakeri decía que no estamos acostumbrados al hábito de la prudencia aristotélica. Y él decía que sin reflexión
no hay eficacia en la acción. Y también nos invitaba, todo un desafío para nosotros, a una acción concertada. A veces creemos que somos menos y por ahí somos una gran mayoría, solo que no estamos organizados, decía Sakeri. Entonces, tenemos que hacer una acción concertada, ¿no? Por la restauración del orden social. Y volviendo a poner como ejemplo a Lenin, también decía él, ¿saben cuál era el libro de cabecera? Los ejercicios espirituales, decía, de San Ignacio. Ese era el libro de cabecera de Lenin. ¿Por qué? Porque le interesaba la metodología de los ejercicios, del encierro. Entonces ahí cuenta él que conoce muchos casos de gente que realizó, digamos, ejercicios, tandas de una semana, y sacó un muchacho nuevo, un muchacho limpio, rescató una inteligencia para siempre, decía, ¿no? A través de esas tandas de las que nos contaba también el padre Ramiro. Entonces, y nos invitaba a nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, y empiezan los pretextos, que no tengo plata, que es el cumpleaños de tal, que la novia, que el fin de semana, que hace calor o frío. Y dice, con eso no salvamos a la patria, con eso no salvamos a la juventud. Entonces, no nos sorprendamos, decía también, cuando mientras nosotros estamos en nuestras cosas personales, el enemigo nos gane y la juventud se embale en cualquier subproducto, decía en esa conferencia. Subiendo sobre lo que dice Gonzalo, en todos lados hay gente muy buena. Me pasó hace, les diría, 20 años. En mi casa, un domingo a la noche, entro y estaban mis hijas viendo la entrega de los Martín Fierro. Y yo le digo, pero chicas, dejen de ver estas pavadas. En ese momento, yo no vería nunca una entrega de Martín Fierro. En ese momento, dicen Martín Fierro a no sé qué del programa de radio, y yo miro, estaba por cambiar el coso, ¿no? Digo, pero ese es amigo mío. Entonces, digo, miro, el Martín Fierro de no sé qué, decía el locutor, qué sé yo, y encima, como era de radio, subían 4 o 5 tipos a recibir el premio, pero encima a mi amigo, a uno solo le toca hablar, 2 o 3 minutos, no sé lo que dice. Y el que hablaba de ese grupito de 4 o 5 del programa de radio era amigo mío y estaba ganando un Martín Fierro. En la Argentina, que es un país que canibaliza a toda la gente buena. Hace poco hablé con él y le digo, che, y además vos tenía que ir a ver a un preso para hacer un reportaje. Le digo, che, y a los del servicio penitenciario, decirle que ganaste un Martín Fierro. Y el tipo con toda humildad me dice, no, es que no gané uno. ¿Y cuánto ganaste? Yo ni idea tenía. Y como 14, 15. Es un tipo argentino, católico, patriota, reza el rosario todos los días, etc. Y está en ese ambiente. Es decir, en todos lados hay gente buena. Tenemos que encontrarla y tenemos que apretar el on dentro de lo que nosotros podamos. Pero este cuento del Martín Fierro es gracioso, porque me pasó a mí. Y tiene que ver con esto que dice Gonzalo y que también decía papá. En todos lados hay mucha gente buena, pero tenemos que encontrarla y ver cómo ayudarla a ponerse en acto en la faz política, en la faz pedagógica, en enseñar y en ayudarnos a conseguir cargos, sobre todo docentes, ¿no? Y encontrar un inspector acá o una inspectora allá, y eso es importantísimo. Tenemos una pregunta. Dice, ¿quiénes fueron los verdugos de Sakeri y Llaneta? ¿Y cuál fue el motivo por cual los mataron? El grupo que se atribuyó en sentido estrictísimo, yo no lo sé.
Pero el grupo que se atribuyó la muerte de papá y de Yenta es un grupo que se llamaba ERP 22 de agosto, tuvo algunos cambios de nombre, pasó a llamarse ERP 22, después ERP 22 Liberación, después ERP 22L. Es un grupo del ERP que se separa del ERP madre, por decirlo de algún modo, cuando se producen las elecciones de marzo del 73, porque Santucho, que era el jefe del ERP, no quería saber nada con apoyar al peronismo en esas elecciones. En cambio, estos del ERP 22 sí quisieron apoyar al peronismo de Cámpora, no era el peronismo propiamente, era un peronismo muy raro, por decirlo de algún modo. Y es ese grupo, el que fue jefe de ese grupo, también se dice, y hay gente que lo dice con cierto conocimiento de causa, cosa que es difícil de determinar, es que en esa separación hubo una cuestión de plata, importante de mucha plata de un secuestro, no sé, no puedo decir más que eso. Pero sí puedo decir que ese grupo ejecutó también al almirante Quijada y ahí muere el gallego Fernández Palmeiro, que era un poco el jefe de esa agrupación. ¿Por qué lo mataron? Yo no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que en la carta en la que reconocen haber matado a Allenta y a papá, hay una mano de alguien con suficiente formación católica, eso es indudable. Nombran no menos de 15 veces a Cristo Rey, nombran la fiesta, la festividad de Cristo Rey, hacen referencia al tema de la comunión. Igualmente en esa carta hay mentiras, hay varias mentiras, o algunos errores, por lo menos errores. No tenemos certeza absoluta de que ese grupo haya sido, más que por esta carta. Bueno, Luis tiene el texto del comunicado. Sí, me parece, puede ayudar. Este comunicado que dice José, lo tengo acá, como para que ustedes vean lo que dice sobre la pluma clerical que lo habría escrito y los términos que utiliza. O sea, un tiempo después sale este comunicado en una revista atribuyéndose el asesinato de Yenta y de Saccheri. Y se los leo textual. Se lo mandan al director de la revista Cabildo, Ricardo Curuchet. Y le dice: carísimo hermano en Cristo Rey, nos dirigimos a usted con la confianza que nos dan los dos contactos mantenidos con la comunidad católica nacionalista y la revista Cabildo, su más digno exponente en las personas de los queridísimos, aunque extintos profesores Jordán Bruno Yenta y Carlos Saccheri. Nos guía la certeza de que seremos atendidos por usted con la caridad cristiana que ilumina cual antorcha sagrada su cosmovisión escolástica, virtud esta enseñada por Cristo y de la que fueron devotos fervorosos Santo Tomás y San Agustín. No pretenderemos referirnos a la circunstancia del fallecimiento de los profesores nombrados, solo haremos mención de algunos detalles que las rodean. Enterados de la ferviente devoción que los extintos profesaban a Cristo Rey, de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey según el antiguo y el nuevo Ordo Mise, y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que pudieran reunirse con Él en la gloria, puesto que en este valle de lágrimas eran depositarios de la Santa Eucaristía. Como información fidedigna le comunicamos, un tanto apenados, que el difunto Saccheri no comulgó ese aciago domingo en el que concurrió por última vez a la prolongación del sacrificio de la cruz. Esto es mentira, vos contaste alguna vez, José. Hoy le preguntaron a Nicolás,
Es decir, por lo que yo sé de Mario, digamos, de Mario Caponetto, allenta, es decir, la certeza absoluta de que Yenta salía para misa y ahí lo matan, con lo cual Yenta nunca pudo haber comulgado si ni siquiera llegó a la iglesia, es más, no pasó de 2 pasos en la vereda. Pero hay varias mentiras en esta carta, pero el tenor religioso de la carta es lo que me parece que nos da a entender que quien escribió esa carta tiene o tuvo por lo menos una formación católica de importancia. Y siguen diciendo, nuestro enviado, el asesino, le dio esa oportunidad, pero desatino, él no supo aprovecharla y lamentamos que esté pagando sus culpas veniales en el purgatorio. No queremos pensar que haya caído al fuego eterno. Como sabemos que ustedes y sus allegados también profesan con tan sagrada unción una devoción sublime al reinado de Cristo en la tierra, nos vemos en la obligación de solicitar las fechas que guarden alguna relación con esta festividad sagrada, puesto que según el Ordo Mise no figura en el año litúrgico otra festividad similar en lo inmediato, porque lo están amenazando de muerte al receptor de esta carta. Para su comodidad nos permitimos sugerirle el Domingo de Ramos, en el que Cristo, montado humildemente en un jamelgo, es coronado victoriosamente rey. Para tranquilidad suya, le aseguramos que nos comunicaremos con usted o con alguno de sus soldados de Cristo Rey, entre comillas. Quizá de manera un tanto repentina y no exenta de violencia, cuando se hallen en estado de gracia y hayan participado del cuerpo de la sangre de nuestro Señor, de nuestro Divino Redentor. Por este sagrado motivo le sugerimos que no haga diagramar la próxima tapa de su digna revista, pues le ahorraremos el trabajo de buscar el tema, tal cual lo hemos hecho en los 2 números anteriores, y hasta le adelantamos el original. Y ahí le mandaban una copia, una burla de la revista. Esperamos que tenga oportunidad de decirnos si es de su agrado. Si así no fuera, queda a su criterio diagramarla, pero recuerde, el tema lo pondremos nosotros. Esperamos no haber abusado de su valioso tiempo y nos atrevemos a pedirle que interceda ante Dios con el diálogo de los justos por la salvación de nuestras almas. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones, por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación, 22 de agosto. Tenemos una preguntita más para Luis, dice, ¿qué actitud cree que tendría Saccheri hoy frente a la crisis eclesial? Bueno, con un poco de vergüenza respondo, no le esquivo el bulto. José tendría más elementos para responder, pero bueno, de lo que uno lee de Saccheri en sus escritos, en sus conferencias, en sus artículos, en los libros que hemos mencionado, uno puede tener una pista, si bien uno no ha compartido y no lo ha visto en vida. Yo creo que la actitud que él tendría es la misma que tuvo. Y creo que en esto lo relata muy bien Germán Macerdotti cuando dice: Saccheri cumplió acabadamente la misión que todos tenemos de profeta. Y el profeta tiene una doble misión: la de anunciar la verdad y la de denunciar el error. Y no es lo correcto ni lo uno ni lo otro separado, son las dos cosas. Y es lo que creo que él haría, con la mayor caridad que lo caracterizó, con la prudencia que lo caracterizó, pero también con la valentía que tuvo siempre. No dudaría un minuto, primero en estar comprometido en la acción, en estar, por decirlo de alguna manera, en plena trinchera, haciendo todo lo que pueda como lo hizo, como contaba José, comprometido en un montón de materias, dando clases, comprometido en un montón de apostolados, en todos los apostolados siendo el referente, generosamente, dando testimonio, predicando la verdad,
Predicaría la verdad sobre los errores actuales, los errores de nuestro tiempo, como fue en su momento la denuncia del marxismo, que avanzaba, anunciando la verdad y denunciando el error. Y sobre todo, dando testimonio. Como decía Monseñor Tortolo, no se volcó a llorar, sino a dar testimonio de ese orden natural y cristiano que él buscaba restaurar en su vida, en su familia, en sus amigos, en sus clases, en sus aulas y en la sociedad. Creo que esa sería un poco la actitud que tendría nuestro maestro en estos tiempos actuales. Y una última pregunta antes de pasar al break. Preguntan, ¿tuvieron vínculo en vida Yenta y Sakeri? Vínculos sí, y cierta amistad también. Yo no lo conocía a Yenta, sí sabía quién era Yenta. Y según yo recuerdo, recuerdo perfectamente el momento en que, un domingo, en que papá me fue a buscar a lo de un tío mío, y este tío mío le dice que le cuenta esto. Yo me sentía realmente mal, estaba enfermo, pero ese detalle no se me pasó por alto. Le dijo, acaban de matarlo a Yenta. Ellos se veían, los dos viajaban mucho, básicamente por el interior del país. Papá también viajaba afuera un poco, y muchas veces se cruzaban. Yo no recuerdo alguna conferencia o charla conjunta, eso no lo recuerdo. Sí sé, porque lo he escuchado, no lo vi, que el día que muere Yenta, el día del entierro, papá va y la saluda a Lilia con mucho afecto, pero no puedo decir mucho más que eso. El otro día hacíamos la cuenta, Yenta era de 1909 y papá era del 33, es decir, había 24 años de edad de diferencia. Igual yo sabía perfectamente con 13 años quién era Yenta, así que, y sé que alguna vez papá me habló de él, no recuerdo más detalles que eso, pero sí. Y ratifico lo que acaba de decir Luis respecto de qué haría papá respecto de la jerarquía en un momento tan difícil como este. No tenemos más tiempo ya, así que agradecemos la presencia de José María, Gonzalo y Luis con un fuerte aplauso.